Llegamos al día jueves y hoy tenemos una pregunta. ¿Quién eres? De hecho, esta pregunta hace eco a una que hizo el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Me parece bien curioso esto, pero téngalo en mente porque vamos a estudiarlo y con nuestro pastor Dani Perla vamos a explorar dos historias que están ya en el juicio que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, queremos pedir tu ayuda porque solo tu Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos a las realidades que vamos a estudiar y rogamos que impacten en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía antes, hoy vamos a estudiar dos historias, pastor. Son historias de alguna manera paralelas y nos van a ayudar muchísimo a examinar nuestro corazón, lo voy a decir de esa manera. Pero vamos a comenzar con la escena de Jesús ante el concilio, cuando ya lo han arrestado. El día de ayer lo dejábamos ahí, la traición que hacía Judas. Nuestro pastor nos explicaba todos estos elementos, pero vamos a leer unos pasajes del texto que tiene que ver con el juicio en Marcos capítulo 14, y vamos a leer versos 60 hasta el verso 62. Y dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí hemos leído solo una porción, pastor, pero lo que leemos en el contexto es que había todo un complot con falsos testigos. Jesús callaba sorprendentemente, no hizo nada por defenderse, como usted lo destacaba ayer. Él no hizo nada, básicamente se entregó. Pero esta pregunta hace mucho eco aquí, pastor. Esta pregunta: ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Ahora Jesús ya no va a ocultarlo más, ya lo demostró desde que estamos estudiando de su entrada triunfal. Pero ¿por qué es importante esta pregunta acá y el contexto en el que se revela esta información? Muy bien, creo que tenemos varios elementos aquí que es muy importante que los consideremos para que notemos nuevamente todo esto. Debemos estudiarlo pensando en lo que costó nuestra salvación. Todo esto al final tiene que hacer un eco en nuestros corazones, enternecernos y buscar aquel que estuvo dispuesto a pasar por todo esto a fin de que nosotros podamos ser salvos. Al fin ha llegado la hora en el cual este grupo conocido como el Sanedrín, que ya yo lo había mencionado, de 70 miembros más uno, o sea, 70 fariseos, escribas, etcétera, más el sumo sacerdote. Ellos querían tener así a Jesús siendo juzgado. Ahora, hay algo bien importante, que ellos necesitaban hacer dos juicios. Este juicio iba a ir en dos etapas, porque primero tenían que juzgarlo ellos, pero eso no iba a ser suficiente, porque lo que ellos querían era matar a Jesús. Entonces, para llevarlo a la pena de muerte, tenía que ser también llevado al juicio por los romanos. Entonces eran dos juicios: primero con sus leyes, de allí sacar una causa lo suficientemente válida para llevarla a los romanos, y que entonces los romanos pudieran acceder y decir que sí, que Jesús era culpable. Sé que es bien interesante, el Sanedrín en realidad en un sentido colaboraba con los romanos. Los romanos habían sido bastante flexibles. Recordemos que el pueblo judío era bien cerrado. Ellos tenían sus tradiciones, ¿verdad?, religiosas, y un montón de tradiciones más, y de alguna manera los romanos sabían que era una religión bien exclusivista, pero ellos habían sido condescendientes, dejaban que los judíos siguieran sus tradiciones, siguieran sus reglas, mientras no fueran una amenaza pública para Roma, mientras que no amenazaran pues que iban a querer derrocar a los romanos. De hecho, los judíos no hubieran podido hacerlo si Roma era una superpotencia militar y había conquistado todo el mundo conocido en aquel entonces. Así que los romanos sabían que el cuerpo gobernante de los judíos era
era el Sanedrín, Y entonces ellos en ese momento habían permitido que el Sanedrín les ayudaba más bien a regular algunas cosas de la comunidad y a mantener cierto orden. Ahí estaba el primer juicio ante el Sanedrín, ahí he llevado a Jesús, y yo lo había mencionado antes que una de las acusaciones que tenía el líder religioso o los líderes religiosos se agarraron este asunto del templo, y Jesús les había dicho, mire, destruyan este templo, pero era su cuerpo y en 3 días va a volver a ser levantado. Pero ellos decían que Jesús estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ¿quién le había dicho, y este es un punto que a veces pasamos por alto, quién le había dicho a los líderes religiosos que Jesús sí había hablado de la destrucción del templo? Sabe que tuvo que haber sido Judas. Sí. O sea que Judas filtró información, y este aspecto es bien importante. Judas filtró información, por supuesto la distorsionó de lo que Jesús había hablado con ellos, las señales que había dado de la destrucción del templo, que ya estudiamos ese tema, y entonces ellos tenían ahora un elemento para acusar a Jesús. Wow. De aquí nosotros podemos ver que realmente siempre los peores enemigos serán los que están adentro, y ellos saben, conocen, y luego distorsionan las cosas y las presentan para hacer un caso. Entonces todo eso me llama la atención y lo quería mencionar. Otro aspecto, usted lo mencionaba, Jesús había estado en silencio. Sí. ¿Por qué? Porque si él hablaba, lo iban a poner en contra. Todas las palabras iba a ser en contra, ¿verdad? Todo lo que diga será usado en su contra. Y Jesús lo sabía muy bien. Por eso él estaba en silencio. Otra cosa, Marcos nos deja bien claro que estos testigos no se ponen de acuerdo. Sí. O sea, no hay un solo testigo verídico, pero entonces el sumo sacerdote se adelanta, y es lo que vemos ahí. El sumo sacerdote viene y pregunta a Jesús, le hace la pregunta del millón, porque mire, todas las demás causas, que Jesús dijo esto, que hizo esto, ellos sabían que no iba a poder tener un peso para poder condenar a muerte a Jesús, pero había algo que para los judíos era la blasfemia de la blasfemia, y era que alguien se hiciera pasar por Dios. Entonces esa es la pregunta que él hace: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Aquí Jesús tenía la opción. Jesús sabía que si contestaba esa pregunta lo llevaría a la muerte, y Jesús sabía muy bien que de esa respuesta dependía el resto del evento. Pero ahora Jesús ya no tiene ningún silencio, ha pasado el silencio mesiánico, me refiero. Ya él no está diciéndole a las personas que no digan quién es él, y ahora Jesús declara y da una respuesta todavía más allá de lo que le pregunta el sumo sacerdote, y Jesús responde más allá de eso, y responde basado en el libro de Daniel, donde tenemos ahí en el capítulo número 7 y versículo 13, y Jesús dice: ese Hijo del Hombre que viene allá en las nubes de los cielos, al anciano de Elías, soy yo. O sea, yo soy el Mesías. Y también hay una profecía en el Salmo 110 y el versículo 1, donde el salmista dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Ahí ya no pudo soportar más el sumo sacerdote, y entonces dice: definitivamente tenemos la causa, él se ha hecho pasar como Dios. Todo esto era lo que estaba pasando en esa corte infame en esa noche. Y qué tremendo, pastor, pero me gusta que usted destacaba esto, dan una respuesta más allá, y como usted lo ha venido repitiendo en las lecciones que hemos tenido, con esto estaba diciendo: va a pasar lo que tiene que pasar, voy a ir a la cruz, pero la victoria está asegurada. Pero aquí está el contraste. Mientras Jesús declara ahora abiertamente: yo soy, nos encontramos con una escena triste, debo decirlo así. En el verso 70 en adelante, para abarcar este texto, usted puede leer de hecho todos los textos, mi querido amigo, mi querida amiga, desde el verso 53 hasta el verso 72, pero aquí vamos a tomar esta porción desde el verso 70 hasta el 72, que dice: pero él negó otra vez, hablando del apóstol Pedro.
Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. Pastor, qué contraste, mientras ahora Jesús, en una hora sumamente delicada, declara que Él es el Mesías, su discípulo, el que había dicho que iba a ir hasta la muerte, está negando quién es Él. ¿Qué lección hay aquí para nosotros respecto a aprender cuál es nuestra fragilidad humana y cómo tenemos que aprender a rendirnos al Señor? Bueno, aquí tenemos otra de las historias sándwich, la sexta y la última, que Marcos nos presenta en su libro, y es bien interesante, hermano Gerson, que estas historias nos ayudaban para ver contrastes, Sí. y aquí nosotros tenemos un contraste tremendo. Jesús está siendo juzgado por el cuerpo administrativo y religioso, político más grande de su nación, que es el Sanedrín, y Pedro está siendo llevado frente, o lo podemos decir, no es que está siendo llevado, pero está siendo en ese momento confrontado por una mujer. El Sanedrín tenía poder, la mujer no tenía poder. Ahora vemos que tanto Jesús como Pedro están ahora enfrentándose a una situación de presión y cómo ellos van a reaccionar. Jesús presenta un testimonio claro y firme y decidido de quién es Él. Pedro vacila sobre su relación con Jesús. Sí. ¿Qué hizo la diferencia? Recordemos que la diferencia estaba en aquello que mencionamos la semana pasada, bueno, o que hemos mencionado también, más bien esta semana, las pequeñas cosas. Jesús había estado orando, Pedro estaba durmiendo. Sí. Todos nosotros en algún momento vamos a ser confrontados también con nuestra fe, pero a mí me llama la atención ese aspecto, que Jesús se mantiene de pie frente a un concilio que tiene poder. Pedro fracasa en la hora de la prueba frente a una mujer. Claro, tenemos que ver algo. Nosotros siempre hemos pensado que Pedro falló, tenía miedo, fue cobarde. Pero si nosotros retrocedemos un poquito, antes de ese momento que Pedro falló, tenemos que recordar algo, que sí. Pedro había entrado allí, había entrado al patio. Tal vez la casa del sumo sacerdote era como, en aquella época tenía un patio y luego tenía unos cuartos que estaban elevados. Así que Pedro se había quedado en el patio. Los discípulos dicen, los discípulos, dice Marcos, que todos huyeron, pero hubo 2 que al menos sabemos que regresaron y fueron allí a la casa del sumo sacerdote para ver este juicio, y es Juan y Pedro. Solo que Juan era conocido del sumo sacerdote. Juan parece que tenía así relaciones con esta familia, con el sumo sacerdote. Entonces él le abrieron, lo dejaron entrar y no lo relacionaron, porque el Sanedrín no estaba interesado en Pedro ni en Juan. Claro. Estaban interesados en Jesús. Entonces Juan entró, de seguro llegó Pedro, a él no le abren. Entonces Juan tuvo que hablar a la muchacha para que fuera y abriera a Pedro. Notemos qué interesante. Sí. Esto nosotros lo sabemos al leer el Evangelio de Juan, que vamos a estudiar en los próximos meses. Pero, lo que tenemos ahí entonces es que Pedro ha entrado. Pero eso necesitaba un valor. Lo que Pedro y Juan hicieron de entrar hasta ese lugar, hasta el patio del sumo sacerdote, donde Jesús, en la casa de él, iba a ser juzgado, donde el Sanedrín se iba a reunir para juzgarlo, eso requería valor. Sí. Entonces, por un lado, lo que tenemos aquí es que Pedro en realidad no fue cobarde como nosotros pensamos. Pedro tenía valor. El problema de Pedro, si queremos sacar una lección para nosotros hoy, no fue el miedo. El problema de Pedro fue la confianza excesiva que tenía en sí mismo. Sí. Porque Pedro, en un momento cuando lo confrontaron, que él también estaba relacionado con Jesús, Pedro entonces comenzó a negar.
Y se usan dos palabras ahí, el Marcos, usa dos palabras cuando dice no conozco. Las dos palabras son diferentes. Una palabra se refiere, no lo conozco, de teoría. Estamos hablando, no, ni siquiera sé quién es él, pero la otra es no lo conozco de la práctica. No, nunca me he relacionado con él. Así que la negación de Pedro fue bien profunda. Sí. E incluso algunos llegan a pensar que hasta él tuvo que haber, por la frase que dice Marcos más adelante, que Pedro comenzó a usar ya palabras podemos decir, de ultraje. Tal vez sí es probable que Pedro hasta tuvo que ultrajar la figura de Jesús para decir que no conocía. El gallo cantó. Marcos no lo registra, pero Lucas sí registra que Jesús, en medio de toda esa prueba, tuvo tiempo para ver a Pedro. Sí. Y ahí fue donde Pedro recordó lo que Jesús le había dicho antes. Así que otra lección que tenemos aquí en esto es que Pedro, al negar a Jesús, está confirmando que Jesús es el Mesías, porque ya se lo había advertido antes. Yo no puedo decirle a una persona, mire, la otra semana usted va a hacer esto y lo otro, porque tendría yo que tener un conocimiento, ¿verdad? Jesús lo tenía. Así que Jesús está dando testimonio ante el Sanedrín que Él es el Mesías, y Pedro, al negar a Jesús, está dando testimonio también que Jesús es el Mesías, porque le había predicho que esto iba a suceder. Qué tremendo, qué tremendas lecciones además. Pastor, para este día, quizás antes de orar, me gustaría que usted diera una palabra de ánimo para aquellos que, como Pedro, a veces fracasamos en nuestro intento de seguir a Jesús por justamente nuestra excesiva confianza en nosotros mismos. Creo que siempre está a la base ese problema en nosotros los seres humanos. ¿Qué le puede decir a alguien que tal vez luego de fracasar algunas veces está angustiado y piensa que quizás no va a recibir perdón de Dios, Jesús ya no le va a aceptar? ¿Qué lección hay aquí? Y luego de eso, pues, ore por nosotros. Muy bien, quiero decirle, amigo y amiga, que todos nosotros somos frágiles, somos humanos. Ante la hora de la presión, muchas veces reaccionamos de la manera que no deberíamos hacerlo. Pedro lo hizo, también lo hizo Judas, pero había una diferencia. Pedro amaba, en el fondo de su corazón, él amaba a Jesús, y eso es lo que era importante. Quería hacer algo por él, solo que Pedro se confió de sus propias habilidades y capacidades. Pedro dijo, yo puedo. Pero si usted ha fracasado en su vida cristiana o en su relación con Jesús, recuerde, revise su corazón, y si usted siente dolor, porque eso es bien importante. Pedro lloró amargamente, pero lloró no como Judas de remordimiento. Pedro lloró porque había traicionado a alguien a quien él amaba. Si usted siente un dolor profundo y siente el deseo de volver a una relación con Jesús, puede estar seguro que Jesús le acepta, le perdona y lo restaura, al igual que lo hizo con Pedro. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por las lecciones que hemos obtenido hoy de tu palabra. Realmente nos damos cuenta que Jesús fue hasta lo que nunca jamás se podía pensar, que siendo Dios se iba a ser hombre y que iba a sufrir tanta humillación, que iba a ser degradado de sus honores, aún humanamente, Señor, a fin de que nosotros pudiéramos ser elevados a tu comunión. Gracias, Padre, porque Jesús soportó todo esto por amor de nosotros. Gracias, Señor, porque también nos aceptas y nos perdonas cuando no hemos sido efectivos en dar un testimonio de la verdad o no nos hemos mantenido firmes a favor de la verdad. Ayúdanos, Señor, para que la experiencia de Pedro de caída y levantarse pueda ser nuestra experiencia también. Y si podemos aprender de su lección, aferrarnos a ti, Señor, y no confiar en nosotros mismos, y mejor mantenerse siempre firme en favor y en defensa de la verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.